TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. El jueves pasado estudiamos Génesis 1:3. Dios dijo, sea la luz, y la luz llenó todo el universo. En ese entorno estudiamos el siguiente versículo, Génesis 1, verso 4, que dice lo siguiente: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vamos a analizar la primera palabra hebrea que aparece allí en este versículo, que es el verbo raá. En el gráfico vemos que viene de una raíz primaria que significa ver, literal o figurado. Pero la mejor traducción de ese término hebreo es considerar, aprobar o estimar. ¿Por qué es la mejor traducción? Desde luego porque Dios es espíritu. Él no tiene ojos para ver, porque Él no se va a limitar en esa forma. Nosotros vemos de forma limitada solo la luz que entra a través de los ojos. Mientras que Dios como espíritu tiene una captación global de todos los instantes y los lugares del universo, y Él puede controlar lo que está detrás, delante, arriba, abajo, y no se limita por unos ojos. De modo que la palabra ver, literal por los ojos, no sería la apropiada. Más bien, utilizamos la acepción del mismo verbo hebreo que significa considerar, aprobar o estimar. Consideró Dios, aprobó Dios, estimó Dios que la luz era buena. El segundo término hebreo que aparece es el término top. Es un término hebreo que significa bueno. Este término, top, es un sustantivo o un adjetivo. Puede ser plural o puede ser singular. Y significa lo que es bueno y agradable, lo que es útil y provechoso, lo que es bueno y opuesto al mal, lo que es apropiado y conveniente, o sea, lo que es mejor entre dos alternativas. De modo que Dios estimó que la luz era buena y tenía todas estas características. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí hay un término interesante hebreo que significa separar, dividir, apartar. Este término hebreo, badal, de la raíz primaria dividir, vemos que en las tres acepciones que significa, involucra dos cosas que están unidas. Separar, usted separa la mantequilla de la leche. Están unidas, usted las separa. Dividir, usted puede dividir unos trozos de pizza entre muchas personas, pero todos estaban en un todo y usted los divide. Apartar, usted puede apartar los hombres de las mujeres, pero ellos antes estaban en un todo. De modo que cuando hablamos de que Dios separó la luz de las tinieblas, indica que la luz y las tinieblas
estaban juntas y Él las separó. Veamos el gráfico plasma de partículas fundamentales. El plasma al comienzo del universo, en los 350 millones de años que duró la era oscura cósmica, los fotones estaban atrapados en un plasma denso de partículas fundamentales que estaban a tan densidad que los fotones no podían moverse. Allí vemos en la gráfica 3 fotones, son los puntos bien pequeños, que están atrapados y no pueden moverse. La luz son fotones que se mueven en un movimiento ondulatorio electromagnético y si ellos están atrapados sencillamente no hay luz. Entonces, cuando Dios dice sea la luz, ese verbo de Dios, ese Cristo de Dios, hace que se separe esos fotones del plasma y aparezca la luz. De una forma maravillosa, todos esos fotones atrapados mediante la palabra de Dios fueron liberados y la luz resplandeció en las tinieblas. La luz quedó libre, aunque la luz existía, porque Dios cuando creó los cielos y la tierra, creó absolutamente todas las partículas fundamentales. Después le tocaba formar el entorno, estructurar todo. Y parte de esa estructura era liberar los fotones para que apareciera la luz. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6, nos explica que Dios tomó toda esa luz que estaba atrapada y la liberó. El verbo de Dios, el Cristo de Dios, da la orden y los fotones salen de las tinieblas y resplandece la luz. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios hizo que la luz resplandeciera, separó las tinieblas de la luz. Ahora ya los fotones no están atrapados, ellos están libres y la luz resplandece. Juan capítulo 1, verso 5 nos dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por más que ese plasma quiso apretar esos fotones, quiso tenerlos atrapados, así como el enemigo a veces te quiere tener atrapado en tus vicios, en tus pecados, en tus delitos, vino un Cristo liberador y libertó los fotones, iluminaron el universo y de la misma forma Cristo quiere hacer contigo hoy, mi hermano. Si tienes un pecado que te asedia, si tienes una práctica pecaminosa que no has podido sacar de ella, hoy es el día para que Cristo resplandezca su luz en tu vida, para que tú entregues todo pecado, para que tú sueltes todo lo que te agobia y tú le digas: Jesús, sin tu ayuda yo no puedo. Resplandece tu luz en mi corazón. Tú eres luz y tú eres un liberador por excelencia. Así como liberaste la luz de las tinieblas, Él quiere liberarte hoy. Leamos entonces ahora el siguiente versículo. Génesis, capítulo 1, verso 5. Y dice así la palabra de Dios. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí vemos el término yom, que significa día. Es un sustantivo masculino que también significa tiempo, año. Este término hebreo yom
representa el concepto básico de tiempo. Dios está estableciendo en este momento, en el verso 5, los ciclos básicos de tiempo para toda su creación. Y el primero de ellos es el ciclo de rotación de la tierra, que toma 24 horas. Y este término hebreo yom que vemos en el gráfico designa las horas del día, las 12 horas desde el amanecer hasta el ocaso. Posteriormente, el versículo continúa diciendo, y a las tinieblas llamó noche. Y vemos el otro término hebreo que es el opuesto a día. Noche. Ese término hebreo es un sustantivo masculino que significa noche. Propiamente significa un giro, alejándose de la luz. O sea que describe la porción del día entre el anochecer y el amanecer. Fíjense que Dios establece con la noche un giro de rotación de la tierra que estando de día gira alejándose de la luz del sol. Pero vemos que aún el sol no había sido creado. Entonces, usted me preguntará, ¿de dónde se generó esa luz? Si aún no había sol, ¿cómo se genera esta luz? Está Dios estableciendo el ciclo de rotación de la tierra. Pero cuando ella rota, ¿qué es lo que la ilumina? Veamos la respuesta en la misma Biblia. Apocalipsis 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero de Dios es su lumbrera. Y en Apocalipsis, capítulo 22, verso 5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, nos dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. De modo que, mi hermano, la respuesta cae por la propia gravedad de su peso. Si no hay sol, y en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial que como parte del cielo se acercará a la tierra en los últimos tiempos, para que nosotros, los redimidos, vivamos en ella, allí no habrá necesidad de sol, porque el resplandor de la faz de Jesucristo es más poderoso que la luz del sol. De modo que cuando Dios dijo sea la luz, no era necesario que hubiera una iluminación del sol sobre la tierra, porque Dios es luz y la misma gloria de Dios iluminaba absolutamente toda la tierra y todo el universo. Y fue tarde y mañana un día. Y finaliza el versículo 5 de Génesis. Y fue la tarde y la mañana un día. Definamos entonces otro término hebreo, tarde. Es el término hebreo ereb. Fíjense que significa crepúsculo, momento en el que anochece, caer la tarde, diferente a como nosotros vemos la tarde, que para nosotros es 2, 3, 4, 5, 6, son muchas horas. En hebreo, este término es solamente un momento en el crepúsculo, cuando ya no hay luz en el cielo, cuando ya las tinieblas vienen
sobre la tierra. De modo que no ocurre en hebreo 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde. No, eso es en nuestro calendario romano. En hebreo, tarde es un punto donde finaliza el día. Y fue tarde y mañana un día. El siguiente término que viene después de tarde es mañana y corresponde al término hebreo boker, que también, como el término tarde, simboliza una parte del día y no un período dentro del día. O sea que mañana significa amanecer, rayar del día, alba, madrugada. Es el término hebreo que define un punto específico cuando comienza el día, cuando las tinieblas desaparecen. Alguien me preguntó, caramba, pero entonces los que tradujeron la Biblia se equivocaron porque debieron colocar y fue mañana y tarde, porque la mañana es primero que la tarde. Pues déjeme decirle, mis amados, que para los judíos no es así. Para los judíos, el día comienza exactamente cuando el sol cae en el crepúsculo. Y las 4 vigilias de la noche, como ellos la llaman, las 12 horas de oscuridad, que están partidas en 4 periodos de 3 horas cada uno. La primera vigilia de la noche, la segunda vigilia de la noche, que termina a la medianoche, la tercera vigilia de la noche, que termina a las 3 de la mañana, y la cuarta vigilia de la noche, que termina a las 6 de la mañana. Luego, ellos después de la tarde, viene la mañana. Y ya la hora primera son las 7 de la mañana. La hora segunda, las 8. Y así sucesivamente las horas del día hasta que todo el día de 24 horas vuelve a finalizar. ¿Cuándo? En el crepúsculo, en la tarde. De modo que por eso Dios establece que fue tarde y mañana un día. Porque es primero la tarde y después la mañana. El hombre inventó otra cosa. El calendario gregoriano estableció que el día comenzaba a la medianoche. Pero veamos el gráfico interesante que nos describe cómo Dios creó el día de 24 horas. El primer día, cuando Dios crea la luz, ¿cuándo comienza? Comienza cuando las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Recuerden, en el gráfico vemos que el primer día de la creación comienza cuando las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el crepúsculo, Ereb. Luego transcurren esas tinieblas y en la mitad del gráfico aparece la luz en Boker, amanecer, cuando Dios dice sea la luz y la luz ilumina la tierra. Esas son las 12 horas siguientes que terminan en otro crepúsculo. De forma que un día se encuentra entre las 2 tardes. Recuerden que Dios da la orden al pueblo judío y la Pascua la celebrarán entre las 2 tardes. O sea, la van a celebrar en el Shabbat que comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde en nuestro calendario, mas no así en el calendario judío, donde el día comienza con el crepúsculo. Transcurre toda la noche, las 4 vigilias de la noche, y luego Boker es el punto donde amanece. Allí comienza el día y termina con otro crepúsculo. Entonces, el primer día termina en Ereb, a la puesta del sol. ¿Comenzó cuándo? Comenzó con la noche, cuando las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego Dios da la orden, sea la luz. A muchas personas les parece extraño que Dios haya determinado que el ciclo diario de 24 horas
comenzara en Ereb, o sea, al caer la tarde. Sin embargo, mi amigo, pregúntese lo siguiente: ¿qué tiene más sentido? ¿Que el día comience cuando el anterior termina o que comience a la mitad de la noche? Al iniciar el día de esta forma, el día judío no solo sigue las leyes de la naturaleza, sino también amplía nuestra perspectiva de cómo observamos el tiempo. Fue noche y mañana el día. Uno, como vemos en el gráfico, primero noche y después el día. Ese primer día comenzó con la noche, recuérdelo bien, y terminó con el día. Y terminó con el día y ha estado de esta forma desde entonces. Ahora, ¿tuvo el primer día 24 horas? Mi amigo, hay tanta polémica con esta pregunta. Muchos doctores en divinidades dicen: los días de la creación fueron de 24 horas. Otros doctores en divinidades dicen: los días de la creación no pudieron ser de 24 horas. Pero déjeme contestarle lo que dice la Biblia. Y esto es bien importante, porque no se trata de lo que yo crea. Usted me pregunta a mí, ¿el día primero duró 24 horas? Yo tengo que ver lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mi amigo, cuando Dios dijo sea la luz y fue tarde y mañana un día, ese día de creación todavía no tenía el sol. Todavía no había un movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Todavía no estaban establecidas las 24 horas del día. Fueron 24 horas. Pues Dios puede hacerlo en 1 hora, en 24 horas o en 1000 años. Dios es el Señor del tiempo, pero Dios no está dentro del tiempo. Por lo tanto, si usted quiere contar el tiempo del hombre, el hombre no estaba todavía en la tierra. Pero déjeme decirle algo, ya Dios estaba estableciendo en ese momento un pacto con el día y un pacto con la noche. Como dice Jeremías 33, 19 al 21. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre mi trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Mi amado hermano, Dios estableció un pacto que no se rompe nunca. Y estructuró en ese momento un día de 24 horas. Mi amigo, el día es de 24 horas. Ahora, que el proceso creativo para llegar allí hubiera requerido que la provisión y la gracia de Dios se hubiera manifestado en el orden debido, que es un orden progresivo. Un orden progresivo para el hombre, mas no un orden progresivo para Dios, porque Dios no está, repito, dentro del tiempo. De modo que cuando Dios dice: nazcan de la tierra hierba verde y árboles, hay una orden, se cumple. Pero, ¿cuál es el método ordinario de la providencia y de la gracia divina en toda la creación? Que tiene que germinar la semilla, que tiene que brotar el germen, que tiene que crecer el árbol y que tiene que dar fruto. ¿Demora un día el árbol que sembré en mi patio en darme fruto? No. Pero sí demora un día 24 horas. De modo que hay un misterio que usted puede entender en esto. Que es que Dios, cuando crea, lo hace fuera del tiempo.
¿Qué tal si yo le digo que ya Él creó el árbol que va a sembrar su bisnieto dentro de 100 años? Y ya Él sabe cómo va a ser y cómo van a ser sus frutos. Él no creó nada por parte. Cuando Él dijo hagamos al hombre, hizo al hombre, incluyendo sus nietos y sus bisnietos. Dios está fuera del tiempo y Dios está viendo todo. Dios está viendo pasado, presente y futuro. Entonces, la Biblia también establece, y quiero que vayamos de nuevo a Jeremías 33:20. Usted no puede invalidar el pacto con el día y el pacto con la noche que hizo Dios de 24 horas. De modo que el día, cuando Dios comenzó a crear el universo y a formarlo, Él estaba preparando todo para que posteriormente se formara un sol, posteriormente Él formara el movimiento de traslación de la tierra y Él estructurara los días como Él los creó. Y los creó de antemano de 24 horas. Los días eran, son y serán siempre de 24 horas. Si Dios, dentro del método ordinario de su providencia y de su gracia, establece que todo se va haciendo gradualmente, porque Él lo quiso así. Y Él creó un espacio-tiempo, un tejido dentro del cual se va haciendo todo el universo conforme Él lo estructure. Y eso toma el tiempo que Él determinó en hacerlo, el tiempo en el que Él determinó hacer cada estrella, cada galaxia. Él, fuera del tiempo, no está sujeto a lo que nosotros estamos sujetos. Esperar que el árbol crezca y dé fruto. De modo que usted no debe estar haciendo conjeturas, ni preguntándose si el primer día demoró 24 horas o no demoró 24 horas. Usted limítese a lo que dice la palabra. La palabra dice que Él estaba en ese momento estructurando un orden en el universo dentro del cual está la tierra, y la tierra iba a ser estructurada para tener un movimiento de rotación de 24 horas y un movimiento de traslación de 365 días. Y aunque en ese momento todavía no estaba establecido, tal vez ese día fue de 24 horas o no fue de 24 horas. Para Dios eso no tiene importancia. Él es el dueño del tiempo. Lo importante es que dentro del tiempo del hombre, y el hombre todavía no existía, al sexto día de la creación, el día siempre va a tener 24 horas. Mi amado, el Señor es maravilloso. La creación de Él es asombrosa. Hay preguntas que a veces no alcanzamos a contestar porque 1 Corintios capítulo 13 dice que en parte conocemos. Hay muchos misterios. Pero cuando venga lo perfecto, conoceremos cara a cara, como dice la palabra. Bendiciones y cielos abiertos.